Hola chicos, bienvenidos una vez más a esta clase. Vamos a ver las definiciones y las formulaciones que tenemos en esta parte de la materia. ¿Ok? Veamos la explicación, el planteamiento del problema. Un futbolista pasa el balón a su compañero que está a 40 metros delante de él. Si patea con una velocidad de 3 metros por segundo y un ángulo de máximo alcance horizontal, ¿con qué velocidad debe correr el compañero para recibir el balón justo antes de llegar al suelo? ¿Ya? Entonces, si nos hacemos nosotros un pequeño esquema, tenemos nosotros un futbolista que patea un balón, y ese balón obviamente hace una trayectoria parabólica, ¿no? Entonces hace una trayectoria parabólica y a 40 metros delante de él se encuentra su compañero. No sabemos nosotros si esos 40 metros están a este lado o al otro lado. Es decir, si el balón pasa por encima del compañero o si el balón llega antes de que esté el compañero. No sabemos, pero vamos a asumir de que el compañero está a 40 metros y tiene que correr a recibir el balón. ¿Ya? Eso lo vamos a calcular enseguida para saber dónde exactamente está su compañero. Muy bien. El ángulo de máximo alcance horizontal es 45 grados. ¿Ya? El ángulo de máximo alcance horizontal es 45 grados. Tenemos una velocidad inicial. Cuando hablamos de movimiento parabólico, la velocidad que nos dan es esa. Y esa velocidad se descompone en dos. En una velocidad horizontal y en una velocidad vertical. Entonces una velocidad en X y una velocidad en Y. Esas son sus dos componentes. Cuando nosotros utilicemos las fórmulas de movimiento vertical, tenemos que trabajar con la velocidad en Y, no con la velocidad parabólica, ni con la velocidad en X. La velocidad en X es solamente para el movimiento rectilíneo uniforme, porque un proyectil se mueve horizontalmente con un movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente con el movimiento vertical o caída libre. ¿Ya? Entonces podemos encontrar su velocidad inicial en Y, que podríamos reemplazar allá. Calculemos la velocidad, es decir, yo puedo usar la fórmula que dice velocidad final igual velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Esa fórmula puedo usar, donde mi velocidad final, si yo analizo un tramo hasta la altura máxima, hasta ahí, entonces mi velocidad final tendría que ser 0 para ese tramo. 0 sería igual a la velocidad inicial y la velocidad inicial vendría a ser 3 por el seno de 45. ¿Ya? Vendría a ser 3 por el seno de 45 grados. Esa es la velocidad inicial, porque yo estoy hablando de una velocidad inicial en Y. Entonces estoy haciendo un triángulo. Esta es la velocidad inicial y esta vendría a ser la velocidad inicial en y esta vendría a ser la velocidad inicial en X. Y este vendría a ser el ángulo de 45 grados. Entonces la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 45. En otras palabras, el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, velocidad inicial en Y, dividido entre la hipotenusa, que es velocidad inicial. De ahí despejamos la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 45.
Eso es lo que estoy haciendo acá. La velocidad inicial vale 3 por el seno de 45. ¿Ok? Eso, siguiendo la fórmula, va a ser menos porque la gravedad es hacia abajo y el cuerpo está subiendo. Estoy en el primer tramo. El cuerpo está subiendo y está en sentido contrario de la gravedad. Entonces la gravedad 9.81 por el tiempo t. Por el tiempo t. De esa ecuación vamos a despejar el tiempo t. Para despejar el tiempo t, yo puedo pasar este elemento a este lado con signo positivo y dejar el tiempo t a este lado. Dejando el tiempo t a ese lado, me va a quedar esto como 3 por el seno de 45 dividido entre ese 9.81. De ahí obtengo yo el tiempo t. Entonces, ese sería el tiempo que tarda el balón en llegar al punto máximo. ¿Ya? Para volver a bajar hasta el piso va a tardar el mismo tiempo. Esa es la característica de un movimiento parabólico. En un movimiento parabólico se repiten las condiciones al mismo nivel. Bien, jóvenes, veamos el ejercicio. Dice, un futbolista pasa el balón a su compañero que está a 40 metros delante de él. Si patea con una velocidad de 13 metros por segundo y un ángulo de máximo alcance horizontal, ¿con qué velocidad debe correr el compañero para recibir el balón justo antes de que llegue al suelo? Entonces, inicialmente nos hicimos un esquema de este tipo, donde el futbolista patea el balón con una velocidad de 13 metros por segundo. La velocidad a la que se refiere la pregunta es la velocidad de movimiento parabólico, ¿ya? Esta velocidad de proyectil. Entonces lanza el balón y va a caer en algún punto. Pusimos el futbolista a 40 metros. Inicialmente no sabemos nosotros si el segundo futbolista, se encuentra de este lado de la caída del balón o se encuentra del otro lado. Tenemos que calcular y después ya corregir nuestro gráfico, ¿no? De algo tenemos que partir. Entonces, el ángulo de máximo alcance horizontal es 45 grados. Eso lo sabemos de entrada. Entonces, habíamos dicho nosotros que en un movimiento parabólico, las características de las velocidades en la subida del proyectil son similares a las de bajada. Es decir, la velocidad a este nivel al subir va a ser la misma que la velocidad al mismo nivel al bajar, pero obviamente contraria, ¿no? Sentido contrario. Sin embargo, las velocidades en X son todas las mismas, en todo el tramo del movimiento son iguales. No cambia, es constante la velocidad en X. Por eso es que se trabaja con el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento en X. Y con el movimiento vertical, el desplazamiento en Y. ¿Ok? Entonces, nosotros trabajamos con la primera ecuación que tenemos acá. Estas son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento vertical. Esas son las ecuaciones de movimiento vertical. Entonces, trabajamos con la ecuación número 1, donde tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final, nosotros vamos a trabajar analizando el tramo del proyectil hasta llegar a su máxima altura, para que podamos gozar del dato que tenemos en la altura máxima, que viene a ser el hecho de que la velocidad en Y es 0. Por eso es que nosotros agarramos un tramo desde el inicio hasta el punto más alto, porque conocemos su velocidad en Y. Entonces la velocidad final en ese tramo del movimiento va a ser 0. La velocidad inicial es 13, es dato. Pero la velocidad inicial en Y es la que nosotros tenemos que meter en la ecuación. No la velocidad inicial del proyectil, sino que la velocidad inicial en Y. La componente en Y. Y esa componente la sacamos de este triángulo, fíjense. Velocidad inicial, velocidad en X, velocidad inicial en Y. Lo que queremos es hallar la velocidad inicial en Y. Aplicamos la función seno de 45, va a ser igual al cateto opuesto, que es velocidad en Y, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. De ahí despejamos la velocidad inicial en Y
y tenemos que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 45. ¿Qué es lo que reemplazamos acá? El 13 que tenemos de dato por el seno del ángulo de alcance horizontal máximo, menos, ¿por qué menos? Porque el proyectil está subiendo y la aceleración está vertical hacia abajo, entonces está en sentido contrario al movimiento del proyectil. Por eso es menos. 9.81 por el tiempo t, que no conozco. Entonces de esta ecuación, mi única incógnita es el tiempo t. Despejo el tiempo t y voy a poder obtener el tiempo que tarda el proyectil en subir hasta su altura máxima. Y me dio 0.94 segundos. Ese mismo tiempo que tarda en subir va a tardar en bajar. Por lo tanto, el tiempo total del movimiento va a ser 1.88 segundos. Una vez que tengo eso, luego vamos a verificar nosotros el movimiento horizontal. En el movimiento horizontal la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejamos la distancia para calcular cuánto es lo que recorre horizontalmente el proyectil. Entonces la velocidad en X, que es la que debemos de colocar en el movimiento horizontal, la velocidad en X, la obtenemos también de este triángulo de forma análoga al cálculo de la velocidad en Y. Entonces aplicamos simplemente la función coseno, porque está como cateto adyacente la velocidad en X. Y calculamos la velocidad en X, la velocidad inicial. Entonces es velocidad inicial por el coseno de 45. Por el tiempo, ya es el tiempo total, porque va a recorrer desde que sale hasta que llega, ¿no?, el balón. Me da 17.28 metros. Cuando encontramos esta distancia, nos damos cuenta de que el segundo jugador no se encuentra en esta posición, porque la distancia del que recorre el balón es solamente 17.28 metros. En cambio, el futbolista, el segundo, se encuentra a 40 metros. Entonces corregimos nuestro esquema. Este es el esquema correcto. El futbolista, la separación entre los dos futbolistas es 40 metros. El balón solamente tiene un recorrido de 17.28 metros horizontales. Por lo tanto, el segundo jugador debe ir al encuentro del balón y debe correr una distancia de 22.72 metros para llegar al encuentro del balón. Entonces ya tengo yo la distancia que tiene que correr el segundo jugador y también tengo el tiempo en el que debe de hacer ese recorrido. El tiempo que tarde el segundo jugador en llegar desde su posición inicial hasta el punto de donde va a caer el balón tiene que ser el mismo tiempo que tarda el balón en estar en el aire. Y ese tiempo que tarda el balón es 1.88 segundos. Por lo tanto, el segundo jugador tiene que hacer un recorrido de 22.72 metros en un tiempo de 1.88 segundos. Aplicando la ecuación de movimiento uniforme, rectilíneo, podemos calcular la velocidad que debe imprimir el segundo jugador. Y esa velocidad es 12.09 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, el planteamiento del problema es interesante, sencillo, pero interesante porque se juegan los dos tipos de movimientos, rectilíneo, uniformemente variado, o movimiento vertical, que es caída libre. Finalmente, el movimiento parabólico es la composición de los dos movimientos, del horizontal y el vertical. Bien, hasta aquí el ejercicio, jóvenes. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario o algún ejercicio que yo les pueda explicar, háganmelo saber para que lo podamos explicar en pizarra. ¿Ok? Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.